Buenas noches, licenciado. Bienvenidos. No sé si se ve, se ve la presentación. Buenas noches, sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Pues bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de esta noche, avanzando con uno de los temas que no aparece en el programa, pero consideramos que sí es importante conocer aspectos relevantes en relación a lo que es la jurisdicción y la competencia penal. No obstante de que obviamente ustedes ya tienen, digamos, conocimientos en relación a lo que es competencia, jurisdicción, porque son temas que fueron abordados en su momento en teoría del proceso y creo yo que en otros cursos. De manera que solo vamos a hacer ahí sí que una realimentación de esos temas para por lo menos contextualizarnos en lo que es propiamente el ámbito procesal penal. Y posteriormente pues vamos a suspender el tema, si lo podemos agotar de una vez, pues qué bueno, si no, pues lo terminaríamos el jueves, porque vamos a discutir los casos que fueron formulados en el primer laboratorio. Así es que, sin más preámbulo, pues damos inicio al tema de hoy. Y como lo señalamos en la pizarra, pues en la presentación, mejor dicho, es la jurisdicción penal. Indudablemente todos tenemos una idea, todos tenemos una noción muy elemental, aunque sea, de lo que es la jurisdicción penal. De tal manera que al preguntar yo si a alguien de ustedes si pudiera explicarme o con sus propios términos señalarme en qué consiste la jurisdicción en términos generales, para luego abordar lo relativo a lo que es la jurisdicción propiamente aplicada al ámbito penal y procesal penal. Licenciado, disculpe, ¿Sí? es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Muy bien. Sí, realmente son elementos importantes de digamos, de este tema, digamos, del deber del Estado. Y realmente, en efecto, solo el Estado es el que puede administrar justicia, y por supuesto a través de los órganos creados específicamente para ello. Y vamos a ver lo que establece el artículo 203 de la Constitución, en donde asigna con exclusividad esa función a los órganos jurisdiccionales, es decir, Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales del país. ¿Alguien más quisiera opinar? Podría ser también autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes en el país. Ajá. La presentación se fue, compañero. Es la potestad que tiene el Estado y que la otorga a los órganos jurisdiccionales para que puedan aplicar y administrar justicia. Ajá. En efecto, creo que ustedes han señalado aspectos importantes en relación a lo que es el tema. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo alguna idea de la jurisdicción, pero usted me corrige si estoy erróneo o no. Ajá. La jurisdicción es aquella que se puede aplicar como en distintos municipios. Por ejemplo, alguien que ejerce como tal, como juez en el ámbito penal en Petén, no puede conocer un caso que se haya dado aquí en Guatemala y viceversa. Yo creo que eso podría ser también jurisdicción, licenciado. No, eso es competencia. Eso es competencia. La jurisdicción podríamos decir, es lo general. Es decir, los jueces tienen jurisdicción y la jurisdicción básicamente es ejercer la justicia.
y los jueces o tribunales tienen la potestad de ejercer justicia en cualquier ámbito de la República. Lo que usted me señalaba más que todo es la competencia, porque hay competencia por razón de materia, por razón de cuantía, por razón de domicilio, por razón de dónde se cometió el hecho delictivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usted planteaba, el ejemplo que usted planteó de que un juez de Petén no puede conocer un hecho delictivo ocurrido en otra circunscripción municipal o departamental, no podría, porque precisamente no tendría la competencia territorial para poder ejercer jurisdicción en ese caso, porque para ello hay jueces designados en esas jurisdicciones municipales o departamentales. Cada juez tiene su competencia y la competencia de un juez se delimita en el ámbito geográfico o territorial donde ejerce él esa jurisdicción. Entonces, ya con los conceptos que ustedes virtieron, pues ya obviamente tenemos una idea de lo que es la jurisdicción. Y desde un punto de vista general, como ustedes lo señalaban y lo recalcamos en la presentación, dice que es el poder del Estado de juzgar o ejercer la función judicial. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución, se dice que es deber del Estado garantizarle a los ciudadanos, entre otros derechos fundamentales, la justicia. Y la justicia, naturalmente, no puede aplicarla, no puede ejercerla ninguna otra institución que no sea la Corte Suprema de Justicia y los órganos jurisdiccionales, jueces de primera instancia, tribunales colegiados, etcétera, etcétera. Y eso claramente lo vamos a ver, aunque ya lo hemos visto en otras oportunidades, el artículo 203 constitucional, 204 en adelante, la Constitución asigna esa tarea esencial como un derecho fundamental de todo ciudadano, que es la Corte Suprema de Justicia, la que ejerce la justicia y lo ejecuta lo juzgado. Y también desde el punto de vista penal, la jurisdicción siempre va a ser una potestad, siempre va a ser una facultad, o siempre va a ser una obligación, una responsabilidad del Estado a través de los órganos creados para ese efecto. El Estado como tal, para cumplir su función, en este caso de administrar justicia, imperativamente tuvo que crear órganos específicos para esa función. Entonces, constitucionalmente se ha atribuido a determinada institución con exclusividad el ejercicio de esa jurisdicción y también de esa competencia. Entonces, ya desde el punto de vista, digamos, general o total, entendemos que la jurisdicción siempre va a ser un poder, siempre va a ser una facultad, siempre va a ser una responsabilidad y una obligación del Estado de administrar la justicia. Pero el Estado como tal, como un ente soberano y como un ente total y absoluto, no puede, digamos, por sí mismo realizar esa función, sino necesariamente tiene que crear los órganos específicos para esa actividad o esa función. Así como creó el Ministerio Público para la persecución penal en delitos de acción pública, de acuerdo al artículo 251, pues también así crea la Corte Suprema de Justicia para la administración de justicia. Y, por supuesto, desde el punto de vista penal, pues también es administrar justicia, solo que al ámbito estrictamente penal. Y hay, pues, por supuesto, jurisdicción civil, en materia civil, en materia laboral, en materia de familia, en materia contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, ya una vez establecida la definición tan simple de lo que es una jurisdicción, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista penal, pues también es importante que recordemos o refresquemos los conocimientos en relación a la competencia, porque son dos instituciones jurídico-procesales que van íntimamente o estrechamente vinculadas. No puede existir jurisdicción sin competencia y tampoco puede existir competencia sin jurisdicción, porque lo que tenemos que tener bien claro es
para utilizar términos bien concretos, cuando hablamos de jurisdicción, estamos haciendo referencia a administrar justicia. Y cuando hablamos de competencia, ya prácticamente hablamos siempre de la facultad o la potestad de ejercer justicia, pero en determinado espacio geográfico o en determinado territorio municipal o departamental. Por eso se dice que la competencia, desde el punto de vista general, dice que es la facultad que tienen los jueces o tribunales, ¿ya? Para conocer y resolver los procesos penales asignados al órgano jurisdiccional que preside. El compañero hace un momento planteó un ejemplo y él decía que un juez de Petén no puede conocer un hecho punible acaecido en Quetzaltenango. No puede. ¿Por qué? Porque no es competente territorial o geográficamente para conocer ese delito. Porque para ello existe un juez competente en ese departamento. Hay un juez penal en Quetzaltenango y que es el competente para conocer ese hecho delictivo. Entonces, la competencia siempre se va a determinar o se va a establecer por esas circunstancias. Depende del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, será competente para conocer el mismo, el juez que está designado en ese departamento o en ese municipio. Eso no implica también que por prevención o por casos de emergencia, un juez de Quetzaltenango pueda en un momento dado conocer, digamos, un hecho que no se haya cometido en su jurisdicción, pero que inmediatamente debe inhibirse o debe dejar de conocer y remitirlo al juez competente para evitar cualquier cuestionamiento o nulidad que pueda ocurrir, ¿verdad? Porque puede darse muchas veces esa circunstancia. Entonces, vamos a ver más adelante que la misma ley establece los conflictos de competencia, que son, digamos, circunstancias en las cuales los jueces que no son competentes para conocer un proceso penal, pero que por circunstancias especiales o por emergencias tuvieron que conocer para no, digamos, dejar impune un hecho delictivo, pueden en un momento dado conocer determinada diligencia e inmediatamente cursarlo o remitirlo al juez competente. Entonces, la competencia penal sencillamente es la facultad, la obligación, la responsabilidad que tiene un juez penal de conocer un proceso penal en el órgano jurisdiccional que dirige o el órgano judicial donde él es titular de ese juzgado o de ese tribunal. Entonces, eso es básicamente lo que es la competencia. ¿Quedó clara qué diferencia hay entonces entre la jurisdicción y la competencia? Sí, licenciado, muy claro. Muchas gracias. Bien, entonces, ya una vez establecido lo que es la competencia y jurisdicción desde el punto de vista penal, pues tanto la competencia como la jurisdicción la ejerce un funcionario judicial que ha sido nombrado por la Corte Suprema de Justicia, a excepción de los magistrados que los nombra el Congreso de la República, pero los jueces son nombrados mediante acuerdos que emite la Corte Suprema de Justicia. Entonces, siempre que hablemos de jurisdicción y que hablemos de competencia, debemos tener presente que estas funciones la desarrolla siempre la va a desarrollar un juez o tribunal. Este juez puede ser unipersonal, es decir, un juez unipersonal es aquel que tiene a su cargo un juzgado y solo él es el titular de ese juzgado. Por supuesto, con su personal auxiliar, sus secretarios, sus oficiales, notificadores, etcétera, pero él es el titular de ese órgano jurisdiccional. Y hay jueces, digamos, colegiados o, digamos, aquellos en los cuales son varios los que integran ese tribunal. Generalmente los jueces colegiados
son los magistrados, que son los que integran las salas de las Cortes de Apelaciones Penales y que están integradas por 3 magistrados, por un presidente, por un vocal primero y por un vocal segundo. Son 3 magistrados. Siempre que hablamos de un juez unipersonal se refiere a una persona, a un titular. Y si habla de un tribunal colegiado, pues serán integrantes 5, 3, dependiendo el tipo o la clase de tribunal. Entonces, desde un punto de vista amplio, el juez, ¿qué es un juez? Pues, obviamente todos tenemos una idea de lo que es un juez, porque es algo que cotidianamente solemos escuchar en los medios de comunicación, o sobre todo nosotros ya en el ámbito del derecho en donde nos desarrollamos, y ustedes como estudiantes, pues ya tienen, por supuesto, una idea de lo que es un juez. Sin embargo, el juez desde el punto de vista amplio o general, se dice que es un profesional de derecho que se desempeña dentro del Poder Judicial, con la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado dentro de su jurisdicción y competencia. Un juez siempre va a ser un profesional del derecho. Hoy más que nunca, hace muchos años, pues habían jueces que, sobre todo jueces de paz, que solo tenían pensum cerrado. Hoy en día, pues ya con las reformas y con la carrera judicial, la ley del órgano judicial, etcétera, es un requisito pues ser profesional, ser abogado. Anteriormente no, sino que habían jueces de paz que solo habían posiblemente cerrado el pensum de la carrera de abogado y notario y podían ser jueces. Hoy pues ya los jueces de paz en la mayor parte del país o casi en toda la República son abogados. Entonces siempre va a ser un juez un profesional del derecho. Y la función elemental o esencial que desarrolla un juez, pues claramente lo establecemos en la definición, que es juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Y dentro qué ámbito, dentro de qué circunscripción va a hacerlo? En la competencia, en el territorio donde sea asignado o nombrado. Entonces, si rápidamente pues leamos el artículo 203 de la Constitución, que habla de la competencia de la Corte Suprema de Justicia en materia constitucional, es decir, en materia de justicia, que así lo establece la Constitución. Y rápidamente pues podemos verlo, donde la Constitución claramente establece que a la Corte Suprema de Justicia le atribuye esa competencia, esa jurisdicción. Bien, ¿sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Decía que pueden pues establecer el artículo 203 constitucional, que habla de la atribución que la Constitución le asigna a la Corte Suprema de Justicia, si quieren, ¿no? Y también, por favor, a partir del artículo 74 de la ley del organismo judicial, la ley del organismo judicial establece un capítulo específico en relación a lo que es el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, a partir del artículo 74 al artículo 134. Ahí se habla de los jueces de paz, de los jueces de primera instancia, de las salas de apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente lo que estipula el artículo 203, 204 en adelante de la Constitución, lo desarrolla la ley del organismo judicial a través de los preceptos normativos a que yo hice referencia. Bien, entonces luego pues encontramos otros aspectos en relación a lo que es el juez. Y desde el punto de vista penal,
pues se dice que siempre el juez es un profesional del derecho que ejerce la jurisdicción penal. También se dice que es sujeto procesal que ejerce jurisdicción en el proceso penal. Sobre todo, actualmente con el sistema acusatorio, el juez ya prácticamente en el proceso penal, en la fase de investigación o en la fase preparatoria, que también vamos a analizar con más profundidad en su momento, el juez en el sistema actual juega un papel de primer orden, sobre todo en la etapa de investigación, porque es un juez contralor de garantías, es decir, que el juez, digamos, en la etapa de investigación tiene bajo su responsabilidad una de tantas funciones, es velar porque la investigación que desarrolla el Ministerio Público no se vulneren derechos individuales o garantías constitucionales. Por ejemplo, en el proceso penal, el juez tiene que, por decir o por utilizar un término muy común, vigilar o fiscalizar que no exista una violación al derecho de defensa, por ejemplo, y que el imputado o el sindicado siempre esté asistido de su abogado defensor a efecto de no vulnerar su derecho de defensa, su presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también se dice que el juez es un sujeto procesal. Y definitivamente es un sujeto procesal porque en la fase de investigación y en otras fases del proceso, como vamos a ver más adelante, pues es el juez contralor, el juez fiscalizador, de que en ese proceso penal se desarrolla de conformidad con la Constitución y de conformidad con las leyes ordinarias del país, incluso con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos o en materia penal, que es lo que se conoce con el control de convencionalidad, que es el control de convencionalidad que también es aplicable en el proceso penal. Es decir, que el juez debe tener el cuidado de observar que en el proceso penal también se cumplan los tratados y convenios internacionales en materia penal y en materia de derechos humanos que el Estado de Guatemala ha confirmado y ratificado. Entonces, el juez pues definitivamente juega un papel importante en ese proceso penal. Ahora bien, ¿qué jueces y qué tribunales son competentes en materia penal? Por favor, ahí sí le pido que veamos el artículo 43 del Código Procesal Penal, aunque ya en una oportunidad o dos la hemos visto. Sin embargo, por ser un tema específico, lo relativo a la competencia y jurisdicción de jueces en materia penal, por favor veamos el artículo 43. Y si alguien pudiera darle lectura, pues se lo agradecería. Artículo 43. Competencia. Tienen competencia en materia penal. 1. Los jueces de paz. 2. Los jueces de primera instancia. 3. Los jueces unipersonales de sentencia. 4. Los tribunales de sentencia. 5. Los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo. 6. Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. 7. Las salas de la Corte de Apelaciones. 8. La Corte Suprema de Justicia. Y 9. Los jueces de ejecución. Gracias. Bien, como pueden apreciar ustedes de la lectura de ese artículo, prácticamente el Código Procesal Penal establece a todos los jueces que tienen jurisdicción y competencia en materia penal. Por supuesto, la ley de la orden judicial también habla de los jueces en general, pero el Código Procesal Penal, que es la ley específica aplicable al proceso penal, desarrolla y con claridad establece qué jueces y qué tribunales son competentes en materia penal. Y el Código Procesal Penal indica con, digamos, una clasificación jerárquica de los jueces y tribunales. En primer lugar, habla de los jueces de paz, que son los jueces jerárquicamente hablando
los de menor grado. ¿Ya? Y así sucesivamente el Código Procesal Penal va prácticamente refiriéndose primero a los jueces menores, a los jueces de paz. Y luego ya habla de jueces de primera instancia, salas de apelaciones, tribunales previo a eso, a los tribunales de sentencia, salas de apelaciones, juez de ejecución, Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Y también el Código Procesal Penal establece claramente qué competencia tiene cada uno de estos jueces y de estos tribunales. Porque no es la... Sí, diga. Buenas noches, perdón, con una consulta, o sea que lo que establece el artículo 43 del Código Procesal Penal, entonces, por ejemplo, en ese orden que van es como que la jerarquía de menor jerarquía a la más alta jerarquía. Así ¿Entendí es. yo? Así por ejemplo, es. Los jueces están como que los más de abajo y los jueces de ejecución serían como los que están más arriba, ¿o me equivoco? Pues, mire, los jueces de ejecución, el código quizá lo clasificó digamos, en el último numeral, porque los jueces de ejecución prácticamente su función es decir, la desarrollan con posterioridad a que el imputado haya sido condenado y esté cumpliendo la pena. O sea, la intervención de los jueces de ejecución se da con posterioridad a que el proceso penal haya concluido a través de una sentencia, la cual queda firme, y el condenado ya esté cumpliendo la pena en el centro de detención que precisamente el juez de ejecución designe. Ahí es donde empieza él su intervención. Pero los jueces de ejecución son de primera instancia, tienen la categoría de primera instancia. Entonces, mire, pues generalmente podríamos decir que la jerarquía es la siguiente: jueces de paz, que son los inferiores. Luego, digamos, jerárquicamente superiores a ellos están los jueces de primera instancia, jueces o tribunales de primera instancia. Por ejemplo, juez contralor de la investigación, un juez de sentencia, está jerárquicamente, por decirlo así, superior a los jueces de paz, superior a los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia y jueces de ejecución están las salas de apelaciones penales. Y por encima de las salas está la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si queremos verlo así desde otro punto de vista, de mayor a inferior, podemos ver entonces Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, tribunales y jueces de sentencia y de primera instancia, luego los jueces de paz. Esa es la estructura jerárquica. La Corte Suprema de Justicia, a través de sus tres cámaras, Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparos de Antejuicio. Luego vienen las salas de apelaciones, luego vienen los tribunales y los jueces de primera instancia, y luego los jueces de paz. Así es como se está estructurado. O sea, ok, muchas gracias. De nada. O sea, el código comenzó con los de menor jerarquía, los jueces de paz, ¿verdad? Y en el orden serían los de mayor jerarquía, sería la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, en el numeral 9 está juzgado jueces de ejecución, no significa que los jueces de ejecución sean superiores a la Suprema y a la Sala, sino ellos tienen la categoría de jueces de primera instancia. Bien, en el artículo, quizá en esto no nos vamos a entretener mucho porque claramente el Código Procesal Penal establece a partir del artículo 44 qué asuntos, qué casos o cuál es la competencia de un juez de paz. Dice, los jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones. Juzgarán las faltas, o sea, los jueces de paz conocen las faltas, tramitan las faltas, las deciden, las conocen, las resuelven, etc. Luego también se habla de que pueden conocer delitos cuya pena principal sea de multa, conforme el procedimiento específico de juicio de faltas. Y así sucesivamente, cada artículo establece con claridad
cuál es la competencia de cada uno de los jueces a que se refiere el artículo 43. Entonces, la competencia... Pregunta. ¿Perdón? Perdone que lo interrumpa. Digamos, en este caso, los jueces de paz pueden recibir, como dice el inciso D, diligencias urgentes. Así es. Digamos, un delito que sea de los 10 años, en este caso, ajá, ellos lo pueden conocer solo para oír al detenido en el tema de la primera diligencia, o en este caso, ¿verdad? uh-huh. Ya ellos digamos, darle trámite a otro después, o sea, enviarlo a otro juzgado, en este caso uno de primera instancia, para que ya continúe con el caso. ¿Sí se podría hacer eso? O digamos, en la práctica sí se hace eso. Sí, digamos, pero quizá lo más importante que establece el artículo, la literal D que usted señaló, es que realmente el caso sea, dice, diligencias urgentes. Es decir, aquellas actuaciones, aquellas diligencias que no pueden demorar por el peligro de perder una diligencia. Entonces, sí puede un juez de paz. Un juez de paz puede, por eso decía, a prevención o de manera urgente, desarrollar una diligencia que puede ser competencia de otro juez. Por ejemplo, imaginémonos que, digamos, una persona está siendo procesada o investigada y procesada por el Ministerio Público por un delito que cometió aquí en Guatemala. Y luego de la investigación, el juez ordenó su detención porque estimó que era procedente de conformidad con la ley y de acuerdo a los medios de investigación que le presentó el Ministerio Público. El juez decide emitir la orden de aprehensión, pero resulta que el sujeto o el imputado casualmente se encontraba en Huehuetenango, por ejemplo, y que la policía casualmente, él iba en un vehículo y casualmente estaban haciendo algún retén o registro y pues al momento de parar su vehículo, la policía le pide que descienda del vehículo, le solicita sus documentos de identificación. Y si ustedes se han percatado, cuando la policía está haciendo esos retenes o esos registros, siempre utilizan radios de comunicación y hoy pues ya utilizan computadoras portátiles o tablets o teléfonos especiales y consultan inmediatamente si la persona no tiene orden de aprehensión o si no anda en un vehículo robado. Sí, en ese momento la policía, al consultar la información que tienen, les aparece que esa persona tiene orden de captura o orden de aprehensión emitida por un juez, pensemos en el juez primero de primera instancia penal de Guatemala, inmediatamente lo detiene. Pero pudiera ser que dentro del plazo de las 24 horas que habla la Constitución para ser escuchado el imputado, no llegue antes de las 24 horas. O esté en un lugar, pensemos en un municipio lejano de Huehuetenango, la frontera con México. Obviamente, y si no tiene la policía cómo movilizarse para trasladar al detenido a la ciudad de Guatemala y previendo que en un momento dado no pueda esa persona rendir su primera declaración dentro del plazo de 6 horas que habla el artículo 6 de la Constitución 9, entonces, ¿qué hace la policía? Pues lo consigna a un juez de paz del lugar. Y el juez de paz, en base a la información que la policía le da, pues le hace saber el motivo de su detención para no incurrir en responsabilidad y violar el plazo de 24 horas. Entonces el juez lo que hace es, entrevistar al detenido, le hace saber que fue detenido porque existe una orden de aprehensión en su contra emitida por el juez primero de primera instancia penal de Guatemala por el delito de hurto agravado, por denuncia presentada en su contra por Juan Pérez López. Y con eso el juez cumple las 24 horas. Inmediatamente remite ese proceso al juez primero de primera instancia, que es el competente para seguir conociendo, porque
ante él está el proceso penal y él fue quien emitió la orden de aprehensión. Esa es una diligencia urgente. ¿Por qué? Porque la Constitución y el Código Procesal Penal establecen que la primera declaración del imputado debe darse dentro del plazo de 24 horas. Entonces, imaginémonos que está en un lugar, como les decíamos, tan lejano, o en el Petén, por ejemplo, y que no puedan llegar antes de las 24 horas, pues para salvar esa responsabilidad, tanto la policía, porque y con mayor razón la policía, porque la policía, de acuerdo a la Constitución, solo tiene 6 horas para poner a disposición del juez al detenido. Y en 6 horas, pensemos, de Petén no va a llegar a Guatemala. De Huetenango, posiblemente. Pero en esas circunstancias, pues, se dan, el juez de paz puede, recibir, de ahí no va a ser, prácticamente le hace saber el motivo de su detención al imputado. Y así pues podemos pensar en otro tipo de diligencias urgentes que el juez puede, la ley, precisamente el código actual le permitió y le dio esa facultad al juez, previendo esas circunstancias como lo que planteamos u otras circunstancias, para evitar precisamente que se violen de garantías constitucionales. No sé si queda satisfecha la pregunta. Exactamente, licenciado, perfectamente, muchas gracias. Nada, compañero. Y así sucesivamente, entonces, hasta el literal J, el artículo 44 habla de la competencia de los jueces de paz. Lo primero que tenemos que nosotros determinar es cuando, quisiéramos saber qué competencia tiene una sala de apelaciones, por ejemplo, o qué competencia tiene un juez de primera instancia. Pues sencillamente lo que tenemos que ver es qué dice la ley, qué dice el Código Procesal Penal, qué asuntos procesalmente le asigna el Código Procesal Penal a cada uno de los jueces o tribunales a qué se refiere el artículo 43. Y así sucesivamente el artículo 45 habla de los jueces de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y habla en el artículo 47 de los jueces de primera instancia, cuál es su competencia, el artículo 49, la competencia de las salas de apelaciones, el artículo 50, la competencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 51 habla de los jueces de ejecución. Entonces, ahí prácticamente no hay, podríamos decir que no nos perderíamos, porque ahí claramente basta con leer los artículos a que yo hice referencia para poder determinar qué es lo que conoce un juez de paz, qué es lo que conoce un juez de primera instancia, qué es lo que conoce una sala de apelaciones, qué es lo que conoce la Corte Suprema de Justicia, sobre todo la Cámara Penal. La Cámara Penal es la que nos interesa porque la Cámara Penal de la Corte Suprema es la que mira todo lo relativo a proceso penal. Por ejemplo, pueden darse excusas, recusaciones en algunos casos, o conflictos de competencia, casaciones, etcétera, etcétera, que también en su momento vamos a platicar. Entonces, por favor, leer el artículo 43, en donde está la competencia de los jueces, hasta prácticamente lo que es el artículo 53. Algo importante que sí es bueno aclarar es que cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia en el año 94, la Corte Suprema de Justicia no tenía, al igual que el Ministerio Público y la Policía Nacional, no tenían los recursos suficientes para implementar el Ministerio Público fiscalías en todo momento en municipios y departamentos. Igual, la Corte Suprema de Justicia tampoco tenía los recursos para implementar juzgados, de primera instancia en toda la República. Sin embargo, la ley, previendo esa situación, por ejemplo,
veamos rápidamente el artículo 45 del Código Penal que habla de la narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y aclaro esto porque esto puede dar lugar a confusiones. En principio, cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia, pues se pensó en crear juzgados especializados en conocer hechos de narcotráfico y delitos contra el medio ambiente. Y por eso el artículo 45 habla de jueces de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y básicamente los jueces de narcoactividad serán de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente conocerán los delitos contra el ambiente. Ambos se dividen en jueces de instancia en narcoactividad y tribunales de sentencia, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Sin embargo, debido a la carencia de presupuesto, estos tribunales no se crean. Pero como el Código Procesal Penal imponía esta obligación de crear juzgados específicos para conocer delitos de narcotráfico y conocer delitos contra el ambiente, la Corte Suprema de Justicia, para solucionar esta situación por medio de acuerdos que emitió Disculpen, Buenas noches, Dick. Su audio está fallando desde hace unos 2-3 minutos. ¿Perdón? Su audio, licenciado, está fallando desde hace unos 2-3 minutos. ¿No se oye? No se oyó. No le entendió. ¿Perdón? No se le entendió nada. Se entrecorta su voz, licenciado. Y ahorita, Pareciera que fuera la conexión de internet, licenciado. ya, sí, la verdad que usted esté pagando el internet. Y ahorita sí me escuchan. Pues no Mejor se le sí. entendió. ¿Perdón? Más o menos. Sigue igual, Dick. Sí, permítame, voy a usar audífonos a ver si estoy... Pareciera más señal de internet. Es la señal del Licenciado, internet. y si apagara su cámara y solo dejara el audio, podría ser una solución. Muy bien, vamos. ¿Y ahorita sí me escuchan, no? Y ahorita sí. Bueno, es que me puse audífonos. Bueno, Sí, pareciera que fue eso. Gracias. Bueno, les decía que digamos, pero sí, no sé si me escucharon la explicación en torno a los jueces y tribunales de narcoactividad y delitos contra el ambiente. No, licenciado. Bueno, Eso fue lo que no escuchamos. No, licenciado. Bueno, vamos a repetirlo. Les decía yo que cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia, por favor me interrumpen si no me oyen. Les decía que cuando el Código Procesal Penal en el 94 cobró vigencia, reguló lo atinente a los jueces y tribunales, tanto de narcoactividad como delitos contra el medio ambiente. Pero la Corte Suprema de Justicia no tenía la capacidad económica para crear específicamente esos órganos jurisdiccionales. Pero como el Código Procesal Penal lo establecía, pues tuvo que emitir acuerdos mediante los cuales a los jueces de primera instancia les dio ese nombre o esa categoría para que conocieran también delitos o procesos relacionados con delitos de narcotráfico y delitos contra el medio ambiente, para solucionar, digamos, lo que el Código Procesal Penal regula en el artículo 45. La idea era crear específicamente juzgados para conocer exclusivamente delitos de narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Y el código así quedó, y así está actualmente. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no tenía el presupuesto suficiente para crear en la mayoría de departamentos de la República estos jueces especializados en materia de narcoactividad y en materia de medio ambiente. Entonces, la forma de solucionar lo que el Código Procesal Penal indica es que a los jueces, por eso es que ustedes, digamos, ustedes van a percatarse que la mayoría de juzgados de
de toda la República. Por ejemplo, aquí hay 13. Y creo que hoy en día hay más. Porque Luego no se le entiende, licenciado. No sé si solo soy yo. Nuevamente se le corta. ¿Y ahorita? Ahorita ya. Si es que ya en la pantalla me aparece aquí que el internet está irregular. Bueno, pues... Que apagara su cámara y solo se escuchara el audio. Bueno, vamos a ver. ¿Y ahorita? Sí, Lick, ahora sí. Cuando apaga su cámara sí se escucha bien. Bueno, vamos a ver. ¿Y la presentación sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, Lick, sí se ve, licenciado. ¿Y ahorita? ¿Sí me escuchan? No, licenciado, depende de las señales de internet. La verdad que está fallando. Bueno, vamos a ver entonces cómo le hacemos aquí para quitar. Bueno, y ahorita sí me escuchan. Ahorita sí, Lick. Sí, Lick, ahorita sí. Bueno, les decía que pues la forma de que la Corte Suprema de Justicia solucionó el conflicto de los juzgados de primera instancia fue la creación de los juzgados, a todos los juzgados de primera instancia les dio la categoría de jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y conocen de delitos de narcoactividad y delitos de medio ambiente, aunque hoy en día pues ya se ha prácticamente especializado ya algunos juzgados en este tema. Entonces, por favor, ver todo lo que es la competencia de los jueces de primera instancia, jueces de paz, salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Y también, en este caso, y no avanza. Y se ve la presentación. Sí se ve la presentación, pero no se le escucha. El audio se recorta. Pierde el audio, Lick. Bueno, permítame, vamos a ver qué está pasando entonces. ¿Y ahorita sí me escuchan? Sí. Bueno, creo que sí tenemos un poco de problema con el internet, porque ya no tampoco me dejó pasar con la presentación. Ahora sí se quitó la presentación, Lick. Sí. Bueno, entonces, ¿saben qué? Dejemos ahí y veamos entonces lo relativo al laboratorio. Por favor, tengamos pendiente, no concluimos el tema, lo terminamos el jueves y aprovechemos los minutos que nos quedan para resolver el laboratorio. Me imagino pues que todos resolvieron el laboratorio. Entonces, para abreviar el tiempo, vamos a iniciar con el primer caso. Y quizá, como ustedes ya tienen en su poder el laboratorio, pues creo que resulta innecesario leer en qué consistía el caso, porque ustedes ya lo conocen, sino que nos vamos a concretar con las respuestas que se solicitaron en el laboratorio. Entonces, en relación al primer caso, Melissa Alfaro. En el primer caso, la primera pregunta ¿es legal el registro practicado por los agentes de la Policía Nacional? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, buenas noches. Por favor, buenas noches. Solo voy a tener, yo no lo tenía a mano, pero ya lo tengo a la mano.
No tenga pena. Me volvería a repetir la pregunta, disculpe. Sí le dio el caso, ¿verdad? Sí, leí los tres. Son tres. Bueno, así brevemente, ¿en qué consiste el primer caso? Y luego me da la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿es legal el registro practicado por los agentes de la Policía Nacional? Ajá, no es legal. No es legal. ¿Y por qué no es legal? Pues primeramente porque no tengo todo en la mente, pero los uniformados o los agentes tienen que ir debidamente uniformados y ellos van de particular para iniciar. Adicional a eso, ellos, el registro, no indica ahí si hicieron un registro a la señora, pero si así fue, también fue ilegal porque tiene que ser del mismo sexo. ¿Verdad? Y ¿qué otra cosa podría...? Bueno, está bien, con esos elementos está bien. Pero, a ver, Darcy. Buenas noches. Buenas noches. Diga. Mire, no sé si me dejaría compartir pantalla para ver los casos. No, ahorita se me fue la pantalla y por eso, digamos, se les mandó al laboratorio por Classroom. Bueno. Licenciado, perdone, el compañero se refiere a que él va a compartir pantalla, él, para los casos. Para darle autorización. Sí, licenciado. Permítame, vamos a ver si... Y no, está fallando el internet y no... Licenciado, sí, dígame. No sé por qué. Fíjese, de que en el caso del compañero, pues usted no le tiene que dar ninguna autorización, él automáticamente le da compartir pantalla y automáticamente se puede ver lo que él quiere. Está bien, con gusto, hágalo. Yo no puede ampliarlo un poquito más porque a pesar de que tengo una gran graduación en los lentes, no distingo bien. Y ahí está más claro. Bueno, compañero, en la primera respuesta dice que no es legal. Y en las preguntas siempre yo les pongo que razonen su respuesta, porque lo importante es no decir sí o no, porque muchas veces se acostumbra a decir sí es legal, no es legal, pero eso no explica ni argumenta nada. Entonces siempre en las preguntas se les pone razones su respuesta, porque lo importante es que ustedes, digamos, expongan sus argumentos de por qué un acto es ilegal o por qué un acto es legal. Pues el compañero dice, no es legal, es ilegal porque eran agentes de sexo masculino, solo podrían proceder agentes del mismo sexo y uniformados. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? Tal vez, licenciado, solo sería de agregar que va a proceder un registro siempre y cuando haya un registro como tal o que tengan razones los policías para parar a cierto vehículo o a determinado vehículo. Sí, pero en este caso ellos no estaban ni uniformados ni había un puesto de registro como tal, ¿verdad? Exacto. Y lo que usted decía es cierto, lo fundamental aquí es que no hay causa justificada. ¿Ya? Recuerden ustedes que el artículo 25 dice que debe existir causa justificada, es decir, cuando se habla de causa justificada, significa que existan circunstancias especiales que ameriten la limitación a la libre locomoción y también que ameriten un registro personal, lo que ocurrió en este caso. O sea, no había una causa justificada y como consecuencia el registro es ilegal, aparte de los elementos que ustedes han señalado, que los agentes de la policía no estaban informados, el registro lo practicaron varones y no agentes damas, que así debería ser conforme el artículo 25.
Y luego, pues en cuanto a la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, ¿qué derechos individuales y garantías procesales se violaron en el presente caso? El compañero señala ahí varias. Dice, de la Constitución, libertad e igualdad, artículo 4 de la Constitución. Detención legal, artículo 6. Derechos de defensa, presunción de inocencia y publicidad del proceso. ¿Alguien quisiera agregar otros? Se le violenta la libertad de locomoción, licenciado, porque se le está deteniendo. También no sé si se podría agregar el derecho a la propiedad privada, porque no está disfrutando o utilizando su vehículo de la manera libre que debería. Al ser detenido por sus agentes. Podría ser. El artículo 12, ya, o sea, ya en el caso ya avanzado se puede decir que también el debido derecho de defensa, respeto a los derechos humanos, el artículo 16 del Código Procesal Penal y el 20 del Código... La libertad de acción, dice aquí Manuel Omar, artículo 5. Podría ser, básicamente. Derecho a la libertad de la persona, estipulado en el artículo 7 del Pacto de San José. Exacto. Sí, como ustedes, ¿sí? Diga. Centro de detención legal, podría ser, es que no estoy seguro. ¿Cómo? Porque fue el centro de detención legal, podría ser uno de los, ¿cómo se llama? Más que todo, sí, más que todo el centro de detención legal se refiere a que el centro donde es consignada o privada de libertad de la persona sea el adecuado, sea el legalmente permitido. A eso se refiere el centro de detención. O sea que tiene que cumplir con el objeto, porque en el artículo 49, creo yo, del régimen penitenciario, habla sobre los preventivos. Exacto. ¿Cuál es el objeto? Entonces... Y la Constitución también lo dice. La Constitución prohíbe de que no se puede, digamos, recluir a una persona en un centro que no es legalmente establecido para ese efecto. Licenciado, pero en este caso el centro Santa Teresita sí está regulado, está... Exacto. En este caso, por eso no aplicaría eso. No, en todo caso sería la detención irregular para la persona que autoriza su ingreso. Vamos a ver, adelante. Licenciado, perdonen, ¿cuál fue el artículo que dijo que no aplicaría? El centro de detención legal. Es decir, fíjese que yo había colocado ese entre los artículos que tengo acá por el hecho de que a ella la llevaron a ese centro de detención sin tener una orden de juez competente. Siempre sería incorrecto, entonces. Digamos, el centro a donde ella ingresó o la ingresaron sí es el permitido por la ley. ¿Qué artículo indicó usted? Artículo 10 de la Constitución. Sí, y veámoslo así para aclarar bien. Dice, centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Ella fue ingresada a centro preventivo para mujeres Santa Teresa y ese sí está legalmente establecido para una detención preventiva. Entonces, sí, ella fue ingresada a un centro que está legalmente establecido. Hubiera violación si se hubiera ingresado, por ejemplo, al COF, al Centro Femenino de Damas, donde están cumpliendo ya personas condenadas la pena. Entonces ahí sí ya no sería sería un centro de detención ilegal porque ingresó a un centro de detención que es el adecuado de acuerdo a la ley para que ella pudiera estar detenida preventivamente. Pero, licenciado, sí sería el artículo 6 de la Constitución que dice detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de un orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Sí, exacto, fue lo que hablábamos. Hablábamos de la detención legal, que es una violación también a la garantía, a esa garantía constitucional.
Lick también Sí, se vulneró el octavo de la Constitución al no proveerse un defensor. Sí, el derecho de defensa. Sí, así es. Aquí lo señala el compañero, derecho de defensa, presunción de inocencia, debido proceso, la inviolabilidad de la persona, la integridad, etcétera, etcétera. Entonces sí, como... Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Mire, con una consulta, a este caso será aplicable el artículo 7 de la Constitución que dice que la notificación de la causa de su detención, Sí, a ella es. se le vulneró este derecho. Sí, el 7 y el 8 también. 7 y 8, eso Porque, así es. Ajá, así es, y así es. igual yo ahí en este artículo, bueno, en esa pregunta, pues yo también puse que se le había vulnerado el derecho a la libre locomoción. Ajá. También se le violentó su derecho a un debido proceso, a un juicio previo, que está regulado en el artículo 4 del procesal penal, y derecho a la libertad personal, según el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Y, exacto. por ejemplo, también el 8, porque no se le respetaron sus garantías procesales. Ajá. Sí, por esto también en el último numeral está señalar los artículos que fueron violados, tanto de la Constitución, del Código Procesal Penal, del Penal y de la Convención. Sí, en efecto, creo que la mayoría, pues, sí tuvo digamos, las respuestas adecuadas y correctas, unos más que otros, porque algunos señalaron más garantías, otros menos, pero sí puntualmente señalaron las que en evidencia son las vulneradas en este caso. Bueno, ahora la otra pregunta dice, ¿qué delitos cometieron? Bueno, primero, pues, si cometió algún delito la Policía Nacional Civil, en su caso, ¿cuál fue? Y si cometió delito el director del centro preventivo, también qué delito. En el caso de los agentes, ¿habrá algún delito? Delito de detención ilegal. No, abuso de poder no hay, no existe delito abuso de poder. Licenciado, sería abuso de autoridad. Abuso de autoridad, sí. Licenciado, para los policías sería 418. Ajá, perdón. 420. Y para el director del centro penitenciario sería el 424, que es detenciones irregulares. Sí, para el director efectivamente es detención irregular 424. Y para los policías el 420 de autoridad 420 para los policías. 420, léalo, no me parece que sea pertinente. 420, ¿qué vale eso? 418, licenciado. Sí, perdón, es 418, licenciado. Perdón. Sí, es 418, así es, abuso de autoridad. Así es. Ajá. Sí, decía alguien más. Licenciado, no alguien decía. Artículo 203, detención ilegal. Léalo, por favor, y le vamos a decir que no. La persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare el lugar para la ejecución de este delito. Digamos, ahí más que todo la detención, la que usted se refiere es que es, digamos, atribuido a cualquier persona. Porque dice la persona que encerrare. Pues ahí el código está prácticamente imputando ese hecho punible a cualquier sujeto, a cualquier ciudadano que de una u otra forma privara de libertad a otra persona. Es, como decía alguien aquí, Manuel Omar, entre particulares. En efecto, por ejemplo, que una persona encierre a otra en su residencia, en un X lugar, etcétera, sin justificación ni motivo alguno, pues podría caer en esa detención ilegal. Porque, como dice el artículo que usted señaló, se refiere básicamente a personas, no a funcionario ni empleado público. En cambio, el 10 específico es el que establece el delito de detención irregular, porque es
aplicado directamente, conforme al artículo 424, al director, dice el funcionario o encargado de un establecimiento de reclusión que admita el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente o no ponga al detenido a disposición del juez, etcétera, etcétera, será sancionado con la pena que establece el artículo. Entonces, la detención ilegal, ¿manda? El incumplimiento de deberes. ¿De quién? 419. Sí, pero ¿de quién lo comete el incumplimiento de deberes? En este caso podría ser del juez, porque al violentarle sus garantías procesales. En todo caso, no lleva un debido proceso por el cual incumplió sus deberes. No, para el juez. ¿Podría hablar uno a la vez, por favor? ¿Sí? Podría ser porque no hubo juez, o sea, no hay responsabilidad de ningún juez porque no lo presentaron ante autoridad competente. Exacto, Por eso el juez ahí no intervino ningún juez. Entonces no podía imputársele ningún delito al juez porque no hay ninguna participación de ningún juez en el caso. Bueno, entonces ahora la otra pregunta es, conforme como abogado, ¿qué legales presentaría para obtener la libertad de la señora Escalante Pezuelos? Presentar primeramente una exhibición personal. Ajá, así es. Digamos, la institución procesal aplicable en este caso es efectivamente la exhibición personal, que está garantizada. Ajá. Diga. Yo quiero hablar un compañero. ¿Vas a hablar, Juan? Sí, licenciado, aquí yo hice una aclaración porque no es el mismo nombre de la persona a quien se está defendiendo primero a la que aparece en la siguiente pregunta. ¿Cómo se como defensora qué acciones legales presentaría para obtener la libertad de la señora Escalante? Ahí está el nombre. No, licenciado, lo que pasa es de que en este caso estamos hablando de una persona distinta a la del caso. No podríamos poner una exhibición personal para una desconocida o alguien que nosotros no llevamos su caso. Sí, es cierto, tiene razón. Su patrocinado. Sí, está bien, tiene razón, porque sí, el nombre no se modificó, tiene razón. Es Ponce Pinto. Sin embargo, para la señora Ponce Pinto, sí bueno, en mi caso, exacto. Sí, esa era la idea para la detenida, ¿verdad? Ahí sí fue un error no habernos percatado de que se consignó el nombre de otra persona, que en este caso es, por lógica y sentido común, podemos deducir que se trata de la detenida, porque se dice como abogado defensor qué acciones legales presentaría para obtener la libertad de la señora, en este caso, Ponce Pinto. Y en efecto, los que señalaron que era, digamos, hay razón en las dos respuestas. Primero, que no se podía gestionar ninguna acción contra una persona que no aparece consignada. Ahí estamos bien, de acuerdo. Mi respuesta fue que para la señora Escalante Pezuelos no pondría ninguna... No intervendría, ¿verdad? Porque no es mi patrocinador. Sujeto procesal. Sin embargo, para la señora Ponce Pinto solicitaría la exhibición personal de inmediato, atendiendo al artículo 82 de la Ley de Amparo y el 263 de la Constitución. Así es, estamos de acuerdo. Sí, perdón por ese error de que en esa pregunta no se cambió el nombre de la persona, pero sí se hacía referencia a la detenida. Pero vale, la aclaración y las dos respuestas son válidas porque están debidamente argumentadas. Bien, entonces en cuanto a artículos, pues ahí imagino yo que ustedes consignaron los artículos específicos aplicables al caso, tanto de la Constitución, por ejemplo, el 2, el 5, el 6, el 7, el 8, el 12, el 14, 17, 25 de la Constitución, el 2, 4, 5, 6, el 20 del Código Procesal Penal, 418, 424 del Código Penal y el artículo 8 de la Convención Americana en algunos incisos numerales. En cuanto al segundo caso, en cuanto a la citación que se le hizo a una persona para que
pudiera compartir. Y ahí también hubo un error en cuanto al nombre. Entonces, pero se refiere al señor que fue citado, Rosendo Pantoja. Entonces, de una vez hacemos esa aclaración. El señor fue citado. Y la primera pregunta dice, ¿tenía la obligación legal de presentarse a la citación el señor Pantoja Guerra? No, licenciado. No, ¿por qué no tenía obligación? Porque la citación no cumplía lo que tenía que ¿No cumplir. cumplía qué? Por ejemplo, ahí solo, bueno, al menos eso entendí, no indica, solamente indica, pudiera el compañero subir el caso, pero solo indica, no recuerdo exactamente, no lo tengo a la mano, fecha y hora, pero no indicaba el motivo ni tampoco el lugar a donde tenía que ir exactamente. Licenciado. No consta con el objetivo de la diligencia. No se señala el objetivo de la diligencia como señala la Constitución y el Código Procesal Penal. Licenciado, también. Sí, ¿El artículo 32 del objetivo de citaciones? ¿El artículo qué? 32. ¿De la Constitución Política? 32. Sí, objeto de citaciones. Sí, en efecto. Sí, Licky, también el 173 del Código Procesal, donde indica toda la que contendrá la citación para que sea válida. Ajá. Sí, pues la respuesta a la primera pregunta es que la citación no reúne los requisitos establecidos en la Constitución y el Código Penal. Por lo tanto, el citado no tenía obligación de comparecer. ¿Verdad? Al menos sí, los argumentos que se estimaron pertinentes. Luego dice, con el delito de desobediencia del señor el citado, en este caso, Rosendo Pantoja Guerra, cometió el delito de desobediencia. No, licenciado, porque como la Constitución no le obliga a comparecer cuando la citación no lleve los requisitos. Licenciado, disculpa, pero es que la desobediencia solo la cometen los empleados o funcionarios públicos, y aquí no indica que este señor sea funcionario o empleado público, por lo tanto no habría desobediencia. Sí, no hay desobediencia porque no compareció, pero no es el artículo que está señalando, porque hay dos tipos de desobediencia. Veamos el artículo 420 y el 414. Por favor, veamos el Código Penal 420 y 414. Si lo tienen a la mano para aclarar eso de una vez, para darle respuesta a Darcy. ¿Lo leo? Porque Darcy, sí, por favor. Incumplimiento de particulares a citas legislativas. La persona... ¿Qué artículo? Es el 420 o el 420 bis. 420 del Código Penal. Perdón, comete delito de desobediencia al funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable es lo que dice, ese es el artículo que habla de Darcy, ¿verdad? Sí, así lo dice, yo me basé en ese artículo. Sí, ahora bien, y hay desobediencia para particulares. Sí, 414, ¿qué dice? Desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones será sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Sí, entonces ese es el artículo de Darcy que se aplicaría, el 414, si en caso hubiera cometido delito el citado, pero como no cometió, entonces no hay delito de desobediencia. Y no sé, pues, porque el Código Penal regula dos tipos de desobediencia. Uno, aplicable a funcionarios y empleados públicos regulados en el artículo 420. Y el aplicable a particulares normado en el artículo 414, que sería el aplicable en este caso. Licenciado, perdone, en el caso de esto, no, perdón, esta es la siguiente pregunta, perdón, me equivoqué.
No tenga pena. Licenciado, disculpe, entonces sí quedaría como que no cometió desobediencia, pero basados en el artículo de desobediencia para civiles, el 414. Sí, no civiles, sino personas particulares. Personas particulares, correcto. Ajá. Gracias, Lic. Para servirle. Bueno, la otra pregunta es procedente la detención de la persona citada ordenada por el juez. No, ¿Qué dice? ¿No? No, porque no está obligado a comparecer en primer lugar, y en segundo, según el artículo 73, ¿verdad? Incumple todos los requisitos para la citación, sí. Y según la Gaceta 50, expedientes 615-98, en la página 41, también indica que al no tener el objeto de la citación, infringe con el contenido del artículo 32 de la Constitución. Así es. Y aquí el compañero que proyecta dice que no, porque el objeto de la citación es obligatoria la comparecencia ante autoridad si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. Yo también puse que no era procedente porque independientemente que aunque el juez dijo de que había cometido el delito de desobediencia, pero según el 414 del Código Penal, la sanción para ese delito es una pena de multa, es una multa. Entonces, para eso incluso hay 3 días para que la pueda hacer efectiva. Y además, el principio de favor libertad dice que la prisión preventiva debe ser la excepción y la regla general es la libertad. Entonces, independientemente que el juez estaba argumentando de que había cometido el delito de desobediencia, ese delito no aplica para prisión preventiva. Sí, exacto. Sí, ese es el análisis que uno desea que se haga. Pues, por eso se plantean los casos de determinada manera para que cada quien argumente y justifique su, digamos, el análisis que haga del caso. Aquí, pues, por supuesto, la detención no es procedente. El juez no tenía por qué ordenar la detención porque no hay delito cometido. Así de sencillo. No hay, y recordemos que la Constitución y el Código Procesal Penal señalan de que solo por delito se podría detener a una persona. Delito o falta, pues. Y en este caso no hay ni delito ni falta. Por lo tanto, el juez no tenía por qué ordenar la detención. Bueno, entonces ya concluimos aquí. Dice el compañero que no hay comisión de delito. Luego dice los derechos individuales o garantías procesales vulneradas. Habla de libertad de acción, detención legal, notificación de la causa de detención, derechos del detenido, Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Y pues no sé si alguien más tuviera otros de los que el compañero señala. Y la otra pregunta dice, ¿cometió algún delito el juez al ordenar la detención? En caso afirmativo, indicar cuál. El compañero señala que el juez incurrió en el delito de prevaricato culposo, artículo 463. ¿Estamos de acuerdo que es ese tipo penal en el que incurrió el juez? También, ahí sí podría incluir el incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Por lo que le decía, de que ordenó su detención. Licenciado, sería... Esperemos que termine, Melissa, por favor. Gracias, muy amable. Porque ordenó su detención cuando se le privaron de muchas garantías, y al obviar todo eso, pues se le privó de su libertad, incumpliendo el debido proceso. Ajá. O sea, no acatando el debido proceso, y por eso incumplió los incumplimientos de deberes. Bueno, la compañera dice que hay incumplimiento de deberes también. A ver, David, ¿cuál es su opinión? Sería artículo 423, resoluciones violatorias a la Constitución. Porque el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe
le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Ajá. Licenciado, pero en el caso del prevaricato es explícitamente o específicamente para jueces. Exacto, exactamente. A eso iba. Que, digamos, tanto el incumplimiento de deberes como las resoluciones contrarias a la Constitución, si vemos rápidamente nuevamente los tipos penales en el caso de las resoluciones violatorias a la Constitución, dice el funcionario o empleado público. Aquí es en general. Puede ser cualquier empleado, cualquier funcionario público. Que revelare o facilitare la revelación de hechos, no se da ese supuesto. Actuaciones o documentos, tampoco. De los que obtenga conocimiento por razón del cargo, tampoco. Y que por disposición de la ley deban permanecer en secreto, tampoco. Entonces ahí no, estaba leyendo el anterior. Dice el 423, el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas a la Constitución. En efecto, aquí la Constitución prohíbe privar la libertad de una persona si no existe causa justificada. Y en este caso, pues no la hay. Pero aquí la situación es que el artículo se refiere en general a cualquier empleado o cualquier funcionario. Y lo mismo ocurre con el incumplimiento de deberes. El 419, que habla dice el funcionario o empleado público, que también es en general. Pero el 462 es el específico, que habla de un juez. Y dice, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 meses. Si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. Ese es el aplicable. No es delito, no es el prevaricato culposo, porque el prevaricato culposo dice, el juez que por negligencia o ignorancia inexcusables dictare resoluciones contrarias a la ley o a las fundar en hechos falsos, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Primero, este artículo se cuestiona mucho. ¿Y por qué? Porque dice el juez que por negligencia o ignorancia. ¿Será que un juez que se supone que es un profesional del derecho, que conoce la ley, pueda en un momento dado incurrir en negligencia o en ignorancia? No, licenciado. Entonces no podría ser culposo el prevaricato, porque el juez conoce el derecho, conoce la ley, conoce sus funciones. Y para que un juez pueda ordenar la detención de una persona, necesaria y obligatoriamente tendrá que tener fundamento serio, tendrá que tener fundamento convincente y fehaciente que no le haga dudar de que la persona participó, pues tuvo una posible participación en la comisión del delito que se le está atribuyendo. Entonces el juez no puede presumir, el juez no puede suponer de que sí o no, sino que el juez conoce la ley, conoce el derecho. Y con mayor razón, para ordenar la detención de una persona tendrá que tener medios de investigación que le presente el Ministerio Público y que lo convenzan de que hay una posible vinculación o participación del sindicado en el delito. ¿Sí alguien quería opinar? Bien, entonces el prevaricato es el cometido por el juez. Sí, los artículos pues que se exigen las respuestas pues son los mismos de decíamos, Constitución, Código Penal, Procesal Penal, Convención Americana. Luego, el último caso se refiere aquí a la acción penal, que es un tema que ya abordamos también, y el compañero plantea ahí el caso en la presentación, que es un caso que ya ustedes conocen por haber leído el laboratorio. Entonces, la primera pregunta es, ¿el Ministerio Público tenía facultad para iniciar de oficio la investigación en ese caso? El compañero dice,
No, porque no existe denuncia. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, licenciado, porque este tipo de delitos, según el artículo 24 ter, literal 5, debe de ser a instancia de parte, ¿verdad? Entonces, si no hay denuncia, no puede actuar el Ministerio Público, o no debería. Así es. Así es. Digamos, para que el Ministerio Público pudiera accionar o iniciar la investigación, en este caso, de acuerdo al 24 ter del procesal penal, efectivamente debe mediar o existir previamente la denuncia o querella de la víctima o agraviado. O sea, no podía el Ministerio Público iniciar de oficio la investigación. La otra pregunta dice, y el compañero también habla ahí del artículo 297 de la denuncia, ¿sí, diga? Acá no entrarían los casos en los que no se requiere instancia particular. Pues sí, eso es. Y aquí se requiere instancia particular para que el Ministerio Público pueda investigar. Yo porque fíjese que me guié de su diapositiva y decía que en los numerales 4, 5 y 6 no se requiere instancia particular. ¿O estoy mal? Es cuando se trata de... Leámoslo. Licenciado, buenas noches. Tal vez solo para aclarar la duda que el compañero tiene. ¿Sí? Eso que dice es del 4, 5 y 6, como habla de las excepciones de ese artículo. Y en el 4, 5 y 6 habla de cuando son cometidos por empleados funcionarios, entonces no aplica el 4, 5 y 6, pero en la diapositiva solo dice excepción, artículo 4, 5 y 6, tal vez sería de agregarle artículo 4, 5 y 6 cuando se trate de los elementos que indicados en la excepción o cuando se trata de funcionario. Sí, yo me acuerdo que sí, digamos, antes de estar en la excepción se había explicado eso, que en qué casos se daban esas excepciones. De todos modos, vamos a revisar. Sí, lo explicó, pero en la presentación en sí solo dice las excepciones, dice artículos 4, 5 y 6, nada más, así literal. Entonces tal vez alguien no escuchó la explicación. Generó confusión. Sí, pues no llegó a clases ese día. Gracias, compañero y licenciado. Bueno, de nada. Bueno, entonces, definitivamente no procede, ¿verdad? La segunda pregunta es si la respuesta anterior es negativa, ¿qué requisito es indispensable para que el Ministerio Público inicie la investigación? Acción penal, licenciado. Específicamente la acción pública. Se haga la denuncia pertinente ante el Ministerio Público, según el artículo 297 del Código Procesal Penal. 297. Sí, licenciado. Porque no hay 297. 297. Muy bien, licenciado, gracias. Entonces, efectivamente tiene que mediar la denuncia o la querella de la víctima. Y luego dice también si es legal la detención del señor por parte de la Policía Nacional. No, ¿qué dice Luisana? ¿Qué dice? ¿Por qué no es legal? Porque se basaron en hechos de una publicación de un medio de comunicación sin tener previo antes una denuncia, ni tampoco que haya una investigación previa. Entonces, yo me basé por eso. Dice aquí, Manuel Omar dice, y por orden de juez, no hay orden de juez. ¿Qué más? No hay orden de juez competente y tampoco hay flagrancia como para que ellos lo pudieran detener. Exacto, ni flagrancia, ni cuasiflagrancia, ni orden judicial. No se da ninguno de los tres supuestos para que se proceda a la aprehensión. Dice la respuesta correcta, como ha sido el compañero aquí. Dice, ¿es legal la detención? Dice, no, su detención violenta el artículo 6 de la Constitución de la República. Bueno, ¿por qué la violenta? Sí, hay que justificar por qué hay violación al artículo 6. Entonces, digamos, ahí prácticamente, como decían los compañeros, no procedía la detención, primero porque no hay flagrancia, segundo, tampoco hay cuasiflagrancia, y tercero, porque no hay orden de juez competente para proceder a la detención. No hay continuidad en la comisión del delito y la conducta del imputado.
Luego dice, cometieron delito los agentes de la Policía Nacional. Yo tengo que no se cometió delito, pero se da la vía disciplinaria. No sé, ¿qué dicen los compañeros si hubo o no delito de los policías? ¿Y qué se dice que había delito de detención ilegal? Aquí el compañero dice abuso de autoridad, artículo 418, está proyectado ahí. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo que sea detención, abuso de autoridad? De cierta manera, licenciado, porque como no hay un artículo que regule para los policías la detención ilegal, solo está la detención legal, entonces el artículo 118 creo que podría encuadrar un poco al extender sus atribuciones. Bueno, tratamos de la idea. La pregunta es funcionario o empleado público en la policía? Sí, licenciado. Sí. Entonces ahí sí se da el primer supuesto, que abusando de su cargo. ¿Hay un abuso del cargo ahí por ser agente de la policía? Sí. Sí. ¿Y la función de la policía es detener? Podría ser detención siempre y cuando se lo ordene un juez. Exacto, o sea, sí se da, digamos, primero la policía es un funcionario o empleado público. Segundo, está abusando de su cargo porque no hay orden judicial, no hay flagrancia y no hay pasiflagrancia. Y ese cargo la está desarrollando en el ejercicio de su función. Está ahí, dice, ordenar o cometer cualquier acto arbitrario o ilegal. Ese cualquier acto implica esa detención ilegal. Entonces, más que todo, el aplicable es el 418, abuso de autoridad. Y luego, finalmente, dice qué clase de acción penal se da en el presente caso. Acción pública a instancia de parte, licenciado, según el artículo 24 ter. Ajá. Efectivamente, es la acción penal pública dependiente de instancia particular, como le decía aquí el compañero, acción pública a instancia de parte. Artículo 24 ter, Código Procesal Penal, hurto, delito de hurto. Bien, entonces, no sé si hay más dudas en relación al laboratorio, si no, pues damos por concluida la clase y continuamos el día jueves. Y vamos a ver si todavía el jueves nos da tiempo para que se les mande otro laboratorio, lo resuelvan, y yo creo que no nos va a dar tiempo para trabajarlo en clase, al menos que sí el jueves confirmamos y trabajamos los días que no tengan examen. Muchas gracias por la licenciado. De nada. Muchas gracias. Bueno, feliz noche, buen descanso y gracias por su paciencia. Y mil disculpas por lo del internet, pero sí está fallando mucho por este sector.